Perfecto, pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar en esta mesa con ustedes, que es de valores y emociones. Estaremos tratando temas tanto de moral como de agresión, prosocialidad y pues algunos temas de desarrollo en niños. Entonces, quisiera darle por favor la voz a nuestra primera ponente, que es Evelyn de Oliveira. En cuanto tenga tu reseña, la presento, que puede ser después de tu ponencia. Ella nos va a hablar en conjunto con Sonia Grubitz, ¿cierto? Es un apellido complicado, Grubitz. Junto con Sonia Grubitz nos va a estar hablando sobre los garabatos y la expresión de emociones, un estudio experimental. Adelante, Belín, te escuchamos con mucho gusto. Mi nombre es Evelyn de Oliveira, soy brasileña. Mi profesora responsable es la doctora Sonia Grubitz. No hablo español con fluidez, así que les pido permiso para leer mi presentación. Bom, meu tema, o título de mi trabajo es Los garabatos y la expresión de emociones, un estudio experimental. O objetivo, né, desse trabalho é a apresentação de uma parte de los resultados de um estudo experimental de uma pesquisa de doutorado que tem como objetivo investigar a expressão de los estados emocionales em garabatos de niños com idades entre 24 e 42 meses, com base em la perspectiva dinâmica e estética. Actualmente, esta investigação se ha completado e a tese foi defendida el 31 de agosto de este ano. Las teorías clásicas conciben el garabato de los niños como algo sin sentido. Eso comienza de manera fortuita y se mantiene por el placer motor y por la visualización de lo que se produce en el papel. La perspectiva dinámica y estética y los garabatos. La perspectiva dinámica y estética divide el desarrollo del dibujo en fases semejantes a otras teorías, pero se difiere de ellas cuando afirma que en la fase llamada garabato expresivo, entre 2 y 4 años, las líneas expresan estados emocionales y no solo son sostenidos por el placer motor o por el producto visualizado por los niños. Los estados emocionales más arcaicos están asociados al bienestar y la incomodidad. El garabato del niño adquiere entonces dos formas expresivas relacionadas a una actitud emocional de recompensa o frustración y son clasificadas como trazo bueno y trazo malo. Estes garabatos son universales y arquetípicos. No tiende a representar objetos del mundo real, sino que expresan las cualidades buenas o malas de estos objetos a través de la forma en que los niños dan a sus líneas. O traço bueno, como podem ver, são garabatos lisos com formas mais redondeadas e se atribuem à situação de bem-estar. O traço malo são garabatos fortes com linhas rotas e se atribuem a situações de incomodidade. A hipótese, considerando que, según la teoría dinámica y estética, los niños son capaces de expresar sus estados emocionales a través de las características de sus garabatos, se infiere que estos cambios pueden ocurrir ante un estímulo controlado presentado consecutivamente en un procedimiento. La investigación fue realizada con una clase de guardería infantil en un centro de educación infantil en Campo Grande, MS, Brasil. Participaron de la encuesta 12 niños, 7 niñas y 5 niños, con edades entre 2 años y 7 meses y 3 años y 6 meses,
como herramienta para recolecta de informaciones, se utilizaron los dibujos hechos después de la exhibición de una animación que presenta la narración de un patito que busca a su madre. El vídeo fue exhibido en dos partes. La primera mostraba el sufrimiento del personaje por no encontrar a su madre, un estímulo de frustración. Tras la exhibición de la primera parte del vídeo, se recogieron los dibujos realizados con lápiz negro número 2 sobre papel A4. La segunda parte mostraba la satisfacción del protagonista cuando encontró su madre, estímulo de gratificación. Después de la segunda parte del vídeo, los niños dibujaron de nuevo con lápiz negro número 2 sobre papel A4. Fueron hechos 48 dibujos, 24 en la primera fase y 24 en la segunda. Los dibujos fueron recolectados en grupo. Para que se pueda analizar, estos dibujos fueron divididos en relación al sexo del niño que diseñó, los grupos de edad y tipos de garabato, trazo bueno o trazo malo. A partir de esta división inicial, se intentó relacionar las características de los trazos hechos por los niños con las características del trazo bueno y del trazo malo, que surgen en la fase del garabato expresivo, según la perspectiva dinámica y estética. Dos niños, 31 y 40 meses, presentaron trazo malo en la producción de la fase 1 y trazo bueno en la producción de la fase 2, indicando que la situación de incomodidad ejercida en la fase 1 del vídeo influenció en la producción del trazo malo y que la sensación de comodidad producida por la solución del problema al final de la animación puede tener influenciado la producción de garabatos con el trazo bueno. En el garabato expresivo, el niño no tiene el objetivo de recrear un objeto. Los niños no buscaron dibujar el pato triste o el pato contento en los brazos de la madre, pero sí lo consintieron con la experiencia. El garabato expresivo no busca representar los objetos de la realidad de fuera, pero a través de la forma gráfica de sus caminos expresa la cualidad buena o mala de los objetos. Cuatro otros niños, duas niñas, 34 y 37 meses, y dos niños, 38 y 39 meses, presentaron en la fase 1 garabatos con el trazo male y señales de impacto. Estos signos se observan asociados con el rasgo male y generalmente son realizados por niños que experimentan sentimientos de tensión. Neste, aos puntos de choque, y ese no hay más. Posteriormente, los niños mantuvieron la caracterización del rasgo malo en fase 2, pero con la ausencia de señales de choque, lo que indica una posible disminución en la sensación de incomodidad. Un niño, 40 meses, realizó la producción en la fase 1 con la característica mala. En la fase 2, la característica apenas permaneció, pero la extensión de garabato disminuyó. El cambio en la longitud del garabato puede estar relacionada con la variación del sentimiento por el cual el niño fue enviado. Los niños que sentían continuamente e intensamente frustrados producían garabatos más grandes y más pobres.
lo primero garabato es más grande, este es más pequeño. Quizá la extensión de los garabatos apenas ha disminuido debido a la sensación de comodidad producida por la reproducción del conflicto al final de la animación. Se observó también que todos los niños produjeron garabatos de trazo male después de la exhibición de la fase 1 con estímulo de frustración, sugiriendo que todos fueron sensibles a los sentimientos de incómodo. Todos los niños produjeron garabatos de trazo male después de la exhibición de la fase 1 de la animación, sugiriendo que todos fueron sensibles a los sentimientos de incómodo. En la fase 2, de los 12 niños, 9 produjeron garabatos mixtos, trazos buenos y trazos malos en la misma producción, reduciendo la extensión de los trazos malos o eliminando los señales de impacto, lo que sugiere que el final de la animación con el pato encontrando su madre y hermanos pueden haber movilizado sentimientos de consuelo en los niños. Consideraciones. Esto se trata de un estudio inicial y preparatorio para una pesquisa más amplia y que ha hecho posible que se hagan reflexiones importantes acerca de la metodología utilizada. Se pudo observar que los dibujos producidos después de la primera parte de la animación se caracterizaban predominantemente con el trazo malo, mientras las producciones hechas después de la segunda parte presentaban el trazo bueno, señalando la posibilidad de los niños ser sensibles a los estímulos emocionales y los expresaren en sus garabatos. Se pudo notar una relación entre lo que se fue hecho por los niños delante del estímulo ofrecido y los trazos bueno y malo, pero es indispensable que otras pesquisas sean realizadas para que informaciones complementarias puedan contribuir con la consistencia técnica y teórica cerca de los garabatos de niños en la perspectiva dinámica y estética del desarrollo del grafismo. Las referencias. Gracias. Muchas gracias, Evelyn, por un trabajo muy interesante que creo que busca sistematizar la interpretación alrededor de estos garabatos, de estos dibujos. Pues pasaremos hasta el final a la ronda de preguntas, pero te agradecemos mucho tu participación desde Brasil, ¿entiendo? Así Sí, es. Brasil. Gracias Brasil. y bienvenida. Muy bien. Pues quisiera darle la voz ahora a Sandra Díaz Zaragoza. Ella nos va a platicar sobre la relación entre inteligencia emocional y conducta prosocial en adolescentes. Ella es residente en la Ciudad de México, egresada de la carrera de Psicología de la Facultad de los Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM. Tiene experiencia en el ámbito educativo como brigadista de alfabetización en comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México durante 2 años y también se ha desempeñado como líder educativa comunitaria por parte de CONAFE y actualmente se desempeña como facilitadora educativa por parte de un programa de la Ciudad de México. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, Sandra Díaz, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Claro. Bueno, como ya lo mencionó Paola, el título de mi investigación fue la relación entre inteligencia emocional y conducta prosocial en adolescentes. No hice el trabajo sola o la investigación sola, la realicé con la psicóloga Para Chávez y fue observada o fue dirigida por la doctora Fabiola Zacatenco y Aurora González. Bueno, en la actualidad los contextos académicos le han dado un mayor interés a la inteligencia emocional por sus efectos positivos en el alumnado, como por ejemplo una mejor adaptación, autoestima, un mejor rendimiento, un reconocimiento adecuado de cómo se siente y cómo se expresa. Creo que el entender cómo sentirnos y cómo expresarnos nos va a ayudar en todo tipo de nuestras interacciones, pero tiene una mayor relevancia en
tiene una mayor relevancia en el ámbito o en la etapa de la adolescencia, porque la relación con nuestros pares va a ser fundamental para desarrollarnos más adelante. También la inteligencia emocional junto con las conductas prosociales tienen un papel fundamental en la adolescencia porque justo favorecen el desarrollo y las habilidades interpersonales que contribuyen en el bienestar social para relacionarnos más adecuadamente con nuestro entorno y con nuestros pares. Si vemos, creo que la inteligencia emocional está en todos ámbitos, en todas nuestras relaciones, pero justo en la adolescencia es fundamental porque convivimos con nuestros pares. Aparte, en esta etapa de nuestra vida, las emociones sufren cambios y el entenderlas y expresarlas adecuadamente nos va a ayudar a ser más funcionales en nuestro entorno. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la habilidad de expresar, entender y discriminar nuestras emociones y las del otro con el fin de guiar nuestras acciones. Las conductas prosociales se van a entender como acciones voluntarias realizadas para beneficiar a otros con el fin de satisfacer la necesidad de apoyo físico y emocional de otra persona. Para esto se investigó o se revisó qué habían hecho referente al tema que yo quería investigar y se encontró que Veloso, Muñez, Plaza, Roa y Tapia en 2015 realizaron un estudio en el que se buscó analizar la relación entre inteligencia emocional y satisfacción vital con conducta prosocial en estudiantes de 15 a 18 años, es edad aquí en México de los estudiantes de preparatoria más o menos, y se realizó una correlación de Pearson y en el que se encontró una relación positiva y significativa entre las variables y sus subcomponentes. Y ahí evidenciaron que un adolescente con una inteligencia mayor va a tender a tener más conductas prosociales. Martínez en 2018 realizó un estudio con dos objetivos principales. Uno de ellos fue identificar las dimensiones de inteligencia emocional respecto a los diferentes perfiles que se sacó de ahí. Y el 2 fue analizar las diferencias estadísticamente significativas entre los perfiles y las diferentes puntuaciones de la conducta prosocial en una muestra de 327 estudiantes universitarios. Esto se llevó a cabo o lo realizó con un análisis de conglomerados. El análisis de conglomerados busca justo hacer grupos que sean homogéneos, estadísticamente homogéneos, pero también la diferencia de estos grupos va a ser heterogéneo, va a haber una gran diferencia. Este análisis se llevó para hacer los dos objetivos, en el que se encontró que existían 3 perfiles diferenciados de inteligencia emocional y en ellos se eligió al grupo que tuviera un alto índice de inteligencia y se relacionó con el grupo que obtuviera una mayor puntuación en conductas prosociales, en el que se encontró que efectivamente existía una relación existía una relación entre la inteligencia emocional con las conductas prosociales altas. Finalmente, Rubalcaba, Gallegos y Fuerte en 2017 realizaron un estudio con el fin de identificar la validez de las competencias socioemocionales sobre el clima escolar positivo y las conductas prosociales, con una muestra de 490 estudiantes entre 12 y 16 años. Ellos realizaron un análisis de correlación en el que se encontró una relación positiva respecto a las competencias sociales y al clima escolar. Y al clima escolar, esto quiere decir que había una relación positiva. Como ya se mencionó, o con las 3 investigaciones que di anteriormente, se tiene que existen muy pocos estudios centrados en adolescentes a nivel secundaria. Se tienen a nivel prepa o universidad, pero muy pocos en nivel secundaria. De ahí por eso la importancia de profundizar más o investigar más acerca del tema, ya que reconocer estas variables nos va a ayudar a definir la manera en que ellos reciben y analizan la información al momento de interaccionar con los demás y así mejorar su bienestar personal y social. Nuestro objetivo principalmente fue determinar las relaciones entre resultados de inteligencia emocional y conducta prosocial. Para ello, se ocupó una muestra de 357 adolescentes de una secundaria técnica de la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, en donde el sexo del alumnado fue de 177 mujeres y 180 hombres. La edad entre
los niños que estaban, o los adolescentes que estaban en la secundaria técnica, fue de 11 a 15 años, que es la edad en que todos acudimos a la secundaria. Solo un 5% fue de 11 años, un 33% 12 años, un 29% tuvo 13 años y un 31% tuvo 14 años y solo un 2% tuvo 15 años. Se tuvo una media de edad de 12.9 años con una desviación estándar de 9.6. Los instrumentos utilizados para esta investigación fueron dos, uno para la inteligencia emocional y otro para la conducta prosocial. Para la inteligencia emocional se utilizó un inventario de inteligencia emocional en su forma abreviada de Baron, de 30 ítems divididos en 5 dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés e impresión positiva. Y para evaluar las conductas prosociales, se ocupó una medida de tendencias prosociales revisada con 15 afirmaciones en formato Likert divididas en 2 dimensiones, altruistas y pragmáticas, en el que se encontró que existía una relación baja entre inteligencia emocional con conducta prosocial, pero esta fue significativa y positiva. Esto se realizó mediante una correlación de Spearman, en la que se encontró una correlación de 0.193 con una significancia de mayor a 0.01. Posteriormente se analizaron cada una de las dimensiones de las variables que evaluaba la conducta prosocial y que evaluaba la inteligencia emocional, y en ellas se observaron relaciones positivas entre adaptabilidad, entre la dimensión de inteligencia emocional y adaptabilidad con la dimensión de conducta prosocial altruista, en el que se encontró un coeficiente de relación de 0.151. Después se encontró una relación positiva entre adaptabilidad y pragmática con una correlación positiva de 0.184. Después con una interpersonal altruista de 0.182. Y después una interpersonal pragmática con una relación de 0.180. Se realizaron o se analizaron mediante la correlación de Pearson cada una de las dimensiones, pero solamente se encontró correlaciones positivas y significativas en las dimensiones que están en la pantalla. Bueno, se puede concluir que los resultados demostraron que comprender, expresar y comunicar sentimientos y necesidades están relacionados con la presencia de conductas para beneficiar a otros, específicamente con el conocimiento de expresión y las conductas, específicamente con el conocimiento y expresión de las emociones y la conciencia social. Bueno, aquí se puede concluir que tal vez en la investigación no se encontró una correlación grande o una correlación mayor, pero esta sí fue positiva y significativa, y creo que se entiende por el número de personas o el número que tomamos de muestras, que fueron de 100 y cachito, en relación con las investigaciones anteriores, que fueron más de 400, en las que se obtuvo una muestra mucho más grande. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención. Muchas gracias, Sandra. En línea junto con tu trabajo, el que sigue precisamente nos va a hablar de agresión, así que creo que se complementarán y pasaremos a la ronda de preguntas al terminar las exposiciones de todos. Gracias por tu interesante exposición. Vamos a pasar ahora con el trabajo de José Alan Ochoa Arreola, que nos va a hablar del efecto e interacción de las emociones y desconexión moral en la agresión proactiva. El maestro José Alan Ochoa Arreola es licenciado en Psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora, maestro en investigación educativa por el mismo instituto. Actualmente se desempeña como docente investigador adscrito al Departamento de Psicología de la Universidad de las Californias Internacional en Tijuana, Baja California. Y bueno, ha publicado algunos trabajos sobre el tema de la violencia escolar, estudiando los roles de los diferentes actores involucrados en el fenómeno, así como la participación de las emociones y su relación con el bullying. Te escuchamos con mucho gusto, maestro José Alan.
Hola, hola, buen día. Buenos días, Muy bienvenido. bien. Les comparto, les comparto la pantalla. Nada más, Paula, para confirmar si ya se observa la presentación. Ya la podemos ver ahora sí. Si hubiera algún problema, te interrumpo si no la estamos viendo. ¿Listo? Listo. Perfecto. Muy bien. Bien. Buen día. Como Paola acaba de mencionar, por ser maestro José Ochoa Arreola, está haciendo trabajo que lleva por título internacional y del cual vienen y participan los doctores Ángel Alberto Valdés Cuervo y del Instituto del CIAP, perdón, el doctor José Ángel Vera. Bien, primero que nada, doy un poquito de contexto sobre lo que viene siendo la violencia escolar. Sabemos que es una problemática que se presenta pues a nivel mundial, ¿no? Dentro de las diferentes instituciones y dentro de los diferentes niveles educativos que existen. Pues en México está en el básico, medio superior y superior. ¿Sí? En cada uno de estos niveles, pues la dinámica o los roles pueden variar, sin embargo, el fenómeno se encuentra presente. ¿Sí? Y es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes. El bullying viene siendo la causa más extrema o el fenómeno más extremo de lo que es la violencia escolar. De hecho, pues este fenómeno se ha considerado como un problema de salud pública, lo cual evidencia, ¿no? La problemática que se encuentra presente y latente dentro de las instituciones. ¿Qué viene siendo qué viene siendo el bullying? Vamos a considerarlo como una situación en la que un individuo se acosa de más a un compañero o a un grupo de compañeros. ¿Sí? Las principales diferencias de poder el alumno víctima y el alumno agresor. La intención ¿sí? maléfica de ocasionar algún daño hacia la víctima. El acoso debe mantenerse en un prolongado tiempo. La naturaleza dinámica. ¿A qué se refiere eso? A que pueden existir diferentes roles dentro de los actores de este fenómeno. Aquí están los principales actores, los alumnos que son víctimas, los observadores y los agresores. Sin embargo, existen evidencias a través de otras investigaciones donde un alumno pues, no pueden tomar todo en esto, ¿no? Basándonos en estos autores, sí, desarrollaron una teoría o un modelo sobre el estímulo percibida. Pero mientras que la agresión proactiva es una agresión o comportamiento agresivo intencionalmente con algún beneficio. Principales características es que presentan emociones insensibilidad emocional y menos conductas prosociales, coinciden un poquito con el trabajo anterior. Y evalúan el comportamiento, su comportamiento como un comportamiento positivo y beneficios o conseguir sus o
como algo positivo y bueno en la forma de relacionarse con las demás personas, en este caso con sus demás compañeros de la escuela. Lo ven como algo bueno de su comportamiento agresivo. Hablando un poquito de las variables que estamos considerando en el estudio, nos metemos a la parte de emociones morales, las cuales están siendo consideradas la empatía, la compasión y la culpa, ¿sí? Y por la parte de mecanismos de desconexión moral, que es una teoría desarrollada por Bandura, utilizamos 3 mecanismos de desconexión moral, que son la justificación, la distorsión de la consecuencia y la atribución de la culpa a la víctima. ¿Okay? Estas variables lo menciono porque en el presente estudio se hace un análisis integral, ¿sí? Existen estudios previos, sin embargo, se han estudiado de maneras independientes. O sea, se ha estudiado la empatía con el bullying, la compasión con el bullying. Sin embargo, aquí estamos haciendo uso de todas en conjunto de manera integral para obtener los resultados y sacar análisis con relación a esto. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta investigación? Determinar la relación entre emociones morales y desconexión moral. Y los participantes se encontraban dentro de una edad de 11 y 12 años aproximadamente, cursando los grados de quinto y sexto grado de primaria en escuelas públicas de nivel básico. Y el segundo objetivo es explicar si existen en donde tratamos de ver qué tanto se cuenta las emociones morales y la desconexión para diferenciar un profesor y ver la carga estos estudiantes. Las hipótesis morales, tales como la empatía, compasión y culpa, que son las que se consideran, pero reducen la probabilidad de pertenecer a un grupo de agresores pasivos. La hipótesis 2 es la desconexión de los mecanismos aumenta la posibilidad de pertenecer a un grupo de agresores. La hipótesis señala que la interacción entre las emociones morales con la desconexión moral tiene un efecto inhibitorio en la agresión proactiva. Voy a ser breve en la parte de la justificación, señalando que el presente estudio va a tener un aporte empírico para lograr entender la dinámica de este fenómeno de la agresión proactiva, pues en el contexto mexicano, ¿no? En nuestro país. Existen investigaciones del bullying y todo esto considerando variables emocionales, pero en México, pues sabemos que en ocasiones estamos a pasos atrás de las potencias en investigación, ¿no? Que vienen siendo países a lo mejor europeos o Estados Unidos, que son mucho más fuertes y siendo honestos nos llevan cierta ventaja en años, ¿no? Y el otro punto clave para justificar este trabajo es que el comportamiento agresivo, pues, se puede aportar bastante desde esta investigación para poder ver de qué manera podemos contrarrestar este comportamiento agresivo y disminuir por lo menos los niveles de frecuencia en las instituciones y que disminuya el efecto, ¿no?, de este problema. Me incluyo a la parte del método. Voy a ser un poquito breve por los tiempos, no sé cómo vaya. Se partió de una muestra inicial de 958 estudiantes, como mencionaba, quinto y sexto grado de primaria. Participaron 2 escuelas primarias. Se seleccionaron de estos 958 a 166 alumnos, ¿sí?, que fueron considerados a través de las escalas aplicadas como agresores propios. ¿Ok? Para cuestión de análisis y cumplir con los objetivos de la investigación, se optó por seleccionar de forma aleatoria a un grupo de estudiantes que no formaban parte que no eran considerados agresores proactivos. Entonces, teníamos 2 grupos, 166 alumnos de agresores proactivos y 166 alumnos que no formaban parte de los agresores, considerados como no agresores. La muestra final estuvo compuesta de 332, ¿sí?,
alumnos de quinto y sexto grado, y el 56.3% fueron niños y el 43.7% niñas, con una media de edad del 10.66 años. ¿Ok? De 10 a 11 años por lo regular iba la edad de los niños. En los instrumentos voy a ser un poquito breve para pasar rápidamente a los resultados y conclusiones. Se utilizaron diferentes escalas para medir cada una de las variables, son alrededor de 7 u 8 variables. Para medir la agresión proactiva se utilizó una escala que estaba compuesta de este autor, que estaba compuesta por 8 reactivos. Cabe mencionar que todas las escalas que se utilizaron fueron fueron respuestas a través de una escala tipo Likert, que iban de nunca, aquí están las opciones y unos ejemplos, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. ¿Sí? Se sacaron los análisis de fiabilidad, como el alfa de Cronbach, donde en este se reporta el punto 66 del alfa de Cronbach, que es aceptable, y los análisis confirmatorios, ¿no? Para demostrar que las escalas son sustentables. Para medir empatía y compasión, en este caso se medía empatía afectiva y empatía cognitiva. Igual la escala fue contestada a través de escala tipo Likert. El ALE es la que es empíricamente sustentable la escala. Culpa, igual, escala tipo Likert y presentó un alfa de Cronbach de 0.82. Por último, la escala de desconexión moral presentó un alfa de Cronbach de 0.79. Aquí están los ejemplos. Igual no vienen todos los reactivos porque están muy largas, pero sí, son solamente ejemplos. El procedimiento, la dinámica fue tener el enlace directo con los directivos de las instituciones. Una vez que nos dieron acceso, se entregó un consentimiento informado para los padres de familia y se invitó a los alumnos a participar de manera voluntaria. Cuando se entregó firmado el consentimiento, pues se procedió a la aplicación de los instrumentos. ¿Sí? Ok, llegando al apartado de los resultados, partimos de análisis descriptivos, donde se reportan aquí las medias, las medianas, las modas y desviación estándar de cada una de las variables que se están estudiando. Aquí podemos observar cómo la culpa presenta una media, la media de las emociones morales, la variable de la culpa es la más elevada, mientras que por el apartado de desconexión moral, la más fuerte o la media más alta fue la justificación moral. ¿Okay? Avanzo. Posterior a esto, se hicieron análisis de correlaciones, nada más para ir revisando cómo se relacionaban estas variables, ¿sí? Las emociones morales y la desconexión moral con el comportamiento proactivo o los alumnos agresores proactivos. Vemos que las emociones morales, que es empatía cognitiva, empatía afectiva, compasión y culpa, tienen correlaciones bajas, medianas, sin embargo son significativas y tienen congruencia teórica por el hecho de estar relacionadas de manera negativa con un comportamiento agresivo. Y las de desconexión moral, las variables de desconexión moral, que es justificación moral, discusión de la consecuencia y atribución de la culpa, también presentan correlaciones significativas, moderadas, por lo regular las tres. Punto 31, punto 24 y punto 27. Posterior al análisis de correlaciones, pasamos a realizar o a medir los valores de medias para variables predictoras, que viene siendo una prueba de T-Student, ¿sí? Para muestras independientes. Aquí podemos, igual, están reportadas cada una de las variables y podemos observar que existen diferencias significativas entre los grupos, ¿sí? De agresores y no agresores proactivos, donde se reportan las diferencias, los grupos de no agresores
presentan valores más elevados en cuanto a emociones morales, mientras que el grupo de agresores presenta puntajes más elevados en las variables de desconexión moral, que lo podemos observar. Empatía cognitiva, afectiva, compasión y culpa, mientras que comparando los grupos, mientras que en las variables de desconexión moral, el grupo de agresores proactivos sobresale en el uso de estos comportamientos. Por otra parte, se utilizó un análisis discriminante, ¿sí? Para diferenciar y ver a qué lado carga cada uno de los grupos, ¿sí? Y aquí podemos observarlo en la presente, espérenme, en esta. Se hizo un análisis discriminante y se hizo un análisis de regresión logística, ¿ok? Donde podemos observar cómo los valores que diferencian, ¿sí? Porque nosotros queríamos diferenciar a los grupos. Los valores que diferencian con mayor frecuencia están señalados acá. La variable que diferencia más a los grupos de agresores proactivos y no agresores, en cuanto a emociones morales, es la variable empatía afectiva, con punto 78 del análisis de Borg. Y en cuanto a la desconexión moral, la más elevada fue distorsión de la consecuencia, con 5.29. ¿Ok? En el análisis de interacciones, para ver de qué manera de qué manera las emociones morales pueden disminuir el comportamiento agresivo proactivo, observamos y encontramos una disminución en cuanto al valor punto 1.87, siendo que todas las variables de desconexión moral se encontraron por encima del 2.44, 2.44, 2.52 y 5.29. Cuando se hace una intervención de las emociones morales con la desconexión moral, ¿sí? En el comportamiento agresivo, ayuda a disminuir estos porcentajes, lo cual indica que las emociones morales ayudan a atenuar el comportamiento agresivo, ¿sí? Y atenuar la desconexión moral. ¿Sí? Si bien vean que no está quedando el porcentaje en cero porque es algo, si fuéramos dioses, ¿no? Si lográramos desaparecer la violencia escolar o desaparecer el bullying, pues hubiéramos obtenido un porcentaje de 0.00. Sin embargo, se logra atenuar o disminuir el comportamiento agresivo. ¿Ok? Para la parte de discusión, pues los resultados permiten afirmar que las variables emocionales analizadas junto a la desconexión moral logran predecir de manera significativa el comportamiento agresivo en los estudiantes. ¿Ok? Se presenta un modelo donde podemos señalar que las emociones morales ayudan a moderar el efecto de la desconexión moral en el comportamiento agresivo, ¿sí? Y este pues viene siendo un hallazgo importante. ¿Por qué? Porque a partir de aquí pudiéramos comenzar a desarrollar a lo mejor estrategias dentro de las instituciones educativas o dentro de los planes educativos para fomentar estas emociones, ¿no? Que los niños puedan reconocer cada una de sus emociones y reconocer también los mecanismos de desconexión moral con la intención de que cuando estén en una situación o en un conflicto o en una situación de bullying, puedan detectarlo como tal, ¿sí? Y no sean a lo mejor observadores que apoyen a ese comportamiento y que ellos mismos, si se encuentran en un comportamiento agresivo, que puedan estarlo detectando, ¿sí? Conclusión. La investigación permite determinar cómo la desconexión moral y los mecanismos ayudan a predecir la pertenencia a un grupo de agresores, ¿sí? Si los jóvenes, con otras palabras, si los jóvenes o los estudiantes manifiestan más
comportamientos de desconexión moral tienen muchas más probabilidades de formar parte de un grupo de agresores proactivos en la dinámica de bullying. ¿Okay? La empatía afectiva pues resulta ser un constructo con mayor impacto sobre los mecanismos de desconexión moral porque ayuda a disminuir la probabilidad de formar parte de los agresores proactivos, así como las demás variables de emociones morales que fueron la empatía, compasión y culpa. ¿Sí? Pero sin embargo la empatía afectiva es la que ayuda, la que tiene mayor peso para disminuir este comportamiento agresivo. ¿Sí? Y cierro con lo que mencionaba ahorita. Es importante que esto no se quede hasta aquí y poder promover intervenciones dentro de las aulas, promover a lo mejor programas donde se desarrollen, donde se consideren estas variables, como lo mencionaba, con la finalidad de que los jóvenes sepan detectar estas emociones y los mecanismos de desconexión moral para poder ayudar a disminuir este comportamiento agresivo. Si bien no lo desaparecemos en un todo, ¿por qué? Porque es un fenómeno en el cual influyen muchísimas variables más. Sin embargo, está comprobado que se ayuda a disminuir, el considerar las emociones morales ayuda a disminuir este comportamiento agresivo y este fenómeno de bullying o violencia entre pares. Bueno, me adelanté a las recomendaciones, las voy a pasar, que es lo mismo que estaba platicando. Y bueno, señalando para cierre las limitaciones de este trabajo fue que las escalas utilizadas son escalas de autoinforme. Si bien existen evidencias que son las escalas más utilizadas, pueden caer en una deseabilidad social, que vendría siendo una manipulación de parte de los estudiantes. ¿Sí? Sin embargo, la mayoría de las investigaciones, desde un enfoque cuantitativo, trabajan con escalas de autoinforme en este fenómeno. Entonces, esa podría ser una limitación. Y la otra, el diseño que se utilizó, que fue un diseño transversal, que es como una foto, lo señalamos, ¿no? En un solo momento se levantan los datos. Aquí sería interesante levantar o hacer otra investigación con a lo mejor con otro diseño, donde sea un diseño longitudinal y tener mayor tiempo establecido para la recuperación de los datos o de la información. Eso sería todo por mi parte. Aquí están los nombres de los autores y los correos por si algunos de ustedes está interesado en algo más de este proyecto. Gracias. Saludos, Paula. Te doy la palabra. Muchas gracias, Alan. Muy interesante y creo que muy en línea con el trabajo anterior. Muy interesante que retomes la teoría de desconexión moral para explicación del bullying. Y bueno, ya al final pasaremos a una ronda para platicar más sobre sus trabajos y hacer algunas preguntas, pero de inicio te digo que me parece muy interesante el trabajo que nos presentas y que nos planteas. Quisiera darle paso a nuestras siguientes ponentes, que son estudiantes de la Facultad de Psicología. Ahorita se encuentran actualmente en su quinto semestre. Me da mucho gusto presentarlas porque son mis estudiantes y les van a hablar sobre el trabajo Esto es injusto, nociones de justicia en niñas y niños preescolares, que ellas desarrollaron en su primer semestre de la carrera como parte de la materia de Psicología Social de la Interacción. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con ellas, las escuchamos. Ya lo único que no me deja es la cámara, pero el micrófono ya está. Muchas gracias. Igual y ahorita lo pueden resolver. Ok, bueno, pues esto es injusto, nociones de justicia en niñas y niños preescolares. Buenos días, mi nombre, como ya lo mencionó Pau, es Metzi Telles Girón. Y bueno, para comenzar a hablar sobre justicia, debemos entender cuál es el problema con la justicia. Los seres humanos somos sociales. Y justamente cuando vivimos en una sociedad y existen recursos que se deben distribuir a personas que están haciendo distintos trabajos, surge la pregunta de, ¿es justo que se les reparta equitativamente? Por ejemplo,
en el pasado, cuando un grupo de cazadores iba en busca de un animal y quizá uno vigilaba, otro hacía la trampa y otro lo mataba como tal. ¿Será que era justo que a todos les tocara lo mismo o sería injusto? Pues siempre que exista esto de distribuir los recursos, va a quedar quizá esa pregunta, ¿no? En un estudio de Rojas, en el que los participantes respondían una serie de cuestionarios sobre flexibilidad y rigidez cognitiva, de acuerdo con las tendencias políticas que cada participante mencionaba, se les hicieron algunas preguntas y se vio que los adultos tenían ideas sobre la equidad diferentes. Al hacerles la pregunta si la desigualdad económica es natural, algunos que mencionaban que su posición política era conservadora o de derecha, dijeron que efectivamente la desigualdad era natural y que no podía ser cambiada, mientras que otros que se denominaban a sí mismos como liberales o de izquierda política, decían que era posible alcanzar la igualdad, es decir, estaban relacionadas sus posiciones políticas con si la riqueza o la pobreza eran inevitables o no. Pero esto es en adultos. Los niños también justifican las inequidades. ¿Qué piensan los niños que es injusto o que es justo a su alrededor? Esto nos llevó a preguntarnos, ¿qué consideran los niños pequeños que es justo? Y bueno, antes de continuar con qué piensan los niños, me gustaría que viéramos un video. Vamos a ponerlo y después checamos. A fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees, but with Sarah Blossom, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, it's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task, and we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us, and that's what she does. And she gets a grape, and she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. So finally. Ok, como vimos, se les pusieron a monitos capuchino a hacer un trabajo y se les pagaba, al principio, bueno, al pagarles con pepinos no había problema, ¿no? Pero cuando se les pagaba a uno con pepinos y al otro con uvas,
venía un rechazo de parte de los monitos en donde comenzaban a aventarlos, ¿no? Vemos que era el mismo trabajo, pero distinto el pago, ¿no? Y lo rechazaban. Entonces, aquí vemos que hay bases filogenéticas para decir que el sentimiento de injusticia lo compartimos con otros primates. Por eso se me hace importante rescatar este experimento de Brosnan y de Ball. Y bueno, pasando con los niños, Blake y Macauliffe les daban un dulce a un niño, mientras que a otro les daban 4 dulces. Los niños, al ver esto, preferían que nadie recibiera dulces antes de que ellos recibieran menos, ¿no? Entonces vemos que les molestaba recibir menos. Similar a esto, un estudio de Sheskin, Bloom y Wynn en niños de 5 a 10 años mostraba que a los niños no les gustaba recibir menos, les molestaba recibir menos, pero no necesariamente les molestaba si otros recibían menos. Por otro lado, Fer y Schmidt, en niños de 7 a 8 años, vieron que si ellos recibían un dulce, preferían que también el niño que estuviera cerca de ellos recibiera. Es decir, cuando reciben, buscan que otros también reciban. Y en esto han estado involucrados, ¿no? Ha sido cuando están involucrados, pero cuando no están involucrados, cuando ven, ¿también les gustará? Bueno, Gerasi y Surian vieron que los niños preferían a los personajes que repartían equitativamente. Así podemos decir que a los niños también les gusta ver la equidad. Con estos experimentos anteriores, podremos decir que los niños parecen tener un sentido de la moral. Y si los niños parecen tener un sentido de la moral, y ya vimos que cuando ellos están involucrados, cómo deciden, y cuando ven cómo deciden, ¿qué pasaría si los niños tienen el poder de decidir qué es justo o de restablecer la justicia? Bueno, ante esto tenemos nuestra hipótesis alternativa, que es que los niños se mostrarán incómodos ante la injusticia y por tanto buscarán compensarla, y como hipótesis nula, que los niños compartirán de forma equitativa. Sí, si es posible permitirle a María Elisa que pueda activar su micrófono, por favor. Creo que ya lo pudo hacer. Muchas gracias. Gracias. Nada más faltaría la cámara, pero si no, no hay problema. Bueno, el diseño del estudio pues, se diseñó en un entorno en el que los niños pudieran sentirse libres, es decir, en el cual ellos se pudiesen expresar. Y para ello se aseguró lo siguiente. La que sigue, por favor. Hay 4 puntos muy importantes para esta metodología. El primero es que pues, la actividad del calentamiento o warm-up, en la cual la experimentadora se encargaba de jugar con los niños hasta que estos se sintieran tranquilos y se mostraran seguros. El segundo punto es el escenario, en el cual se realizó en 2 preescolares diferentes, pero en cada uno pues se buscó un entorno conocido para ellos. En el primer caso, pues, bueno, en uno de los jardines se utilizó el jardín donde practicaban yoga y en otro preescolar se tomó un salón de clases donde tomaban clases cotidianamente y pues esto les ayudó a que ellos se sintieran seguros y cómodos. En cuanto a las explicaciones alternativas, en este caso, la experimentadora evitaba interactuar con los pequeños antes del estudio para evitar algún tipo de sesgo, sin hacer ningún reforzamiento o castigo de sus conductas al momento de entrar en la actividad del estudio. Y en cuanto al punto más importante es no tener una figura de autoridad. En este caso, pues evitó tener una figura de autoridad, por ejemplo, la mamá, la maestra, la directora, inclusive nosotros, ya que pues nosotros igual podíamos imponer esta autoridad. Esto pues buscaba no tener esta autoridad en los niños para que no recibieran indicaciones sobre lo que se tenía que hacer o las decisiones que ellos tenían que tomar. La que sigue, por favor.
La muestra del estudio fue un total de 31 niños y niñas de preescolar, que como pues ya mencioné, fueron en 2 preescolares diferentes. Se dividió en 3 grupos. El primero fue el primer grado de niños de 3 años. El segundo grupo fue el segundo año con 4 años. Y el tercer grupo pues fueron niños de del tercero con una edad de 5 años. Y pues es importante mencionar que no se consideró a los maternales de ambas escuelas. La que sigue, por favor. Bien, en los materiales que pues se utilizaron, es importante tener el escenario, lo que se utilizó para el estudio y nuestro instrumento. En cuanto al escenario, pues como mencioné, fue en un salón pues ya conocido para ellos, pero también utilizamos una mesa y 2 sillas, una para la aplicadora y el otro para el niño. Los dulces que utilizamos fueron M&M's, como los pueden ver, pero se utilizaron estos triangulares, ya que no eran fáciles de abrir para ellos, a diferencia de los otros M&M's que son de cuadrado, pues para que no se los pudieran comer al momento de estar en la actividad. El instrumento que utilizamos fueron pues estas 2 imágenes que pueden observar. Pueden ver el niño de la imagen A, que es un niño en abundancia, y el otro B es un niño en escasez. La que sigue, por favor. Y bueno, antes del estudio, como ya les había mencionado, se realizó esta actividad del warm-up, en donde la aplicadora lo que quería era realizar este calentamiento para que el niño se integrase a la persona encargada de dicha actividad. Aquí lo que se buscó era, pues, como yo mencioné, que el niño se sintiera tranquilo, sin ansiedad, para, pues, poderlo introducir a la siguiente fase. Aquí pues pudieron jugar como correr y jugar con juguetes que eran de su preferencia, una pelota o un cochecito. Fue así como pues se realizó esta actividad. La que sigue, por favor. Muy bien, en cuanto al procedimiento, como pueden observar, aquí la aplicadora está pues con el infante y ella pues le invitaba a jugar. Y aquí pues ella le decía al niño cómo estás, cómo se encuentra, y le decía que él iba a presentar 2 imágenes. Y de esas 2 imágenes ella pues le contaba una pequeña historia en donde pues la situación habla, que les mostré anteriormente, como la pueden ver aquí. Le decía que este era un niño donde vivía en una casa muy grande, donde había muchos juguetes y muchos dulces. Y en la historia de la figura B, le decía que era un niño que vivía en una casa muy pequeña donde había pocos dulces y pocos juguetes. La que sigue, por favor. Aquí pues la aplicadora pues ya le señalaba las 2 figuras y le decía que pues ella tenía que que el niño le tenía que ayudar a ella pues a repartirle los dulces. Y ella le decía que a los niños de las imágenes les gustaban mucho esos dulces y que pues esos dulces eran para los niños de las imágenes. Y pues como ya mencioné, les decía que pues por favor le ayudara a repartirlos y le preguntaba, ¿me ayudas? Y ella le explicaba la forma en que los podía distribuir. Les decía que podía darles la mitad a uno, la mitad a otro, o podía darle pocos a uno o pocos a otro, o todos a uno o todos al otro niño, como él quisiera, ¿no? Es importante remarcar que pues le decía como tú quieras. La que sigue, por favor. Y pues aquí como pueden ver, los niños pues decidían y ya repartían los dulces como ellos tomaban su propia decisión. Cuando ellos se llegaban a quedar con los dulces, les decíamos que no se los podían quedar, que los dulces tenían que ser para los niños. La que sigue, por favor. Y también es muy importante que tuvimos los observadores, los cuales pues llevaban un registro en donde pues observaban las conductas de los infantes y se mostraban felices, inseguros al realizar esta asignación de los dulces, al repartirlos, o si mostraban pues alguna incomodidad, todo se llevó en un registro. Y también es importante decir que estos no tuvieron ningún contacto visual con los niños, ya que pues esto era pues evitar un sesgo, porque al sonreírlas podían propiciar a que los niños pues tuvieran una conducta de a lo mejor cederle más dulces a un niño que a otro niño. La que sigue, por favor.
Y en resumen, las historias que se contaron, pues la aplicadora le contaba las historias de cada situación de los niños, un niño pobre y un niño rico con más dulces, más juguetes, y el niño pobre, ¿no? Que menos dulces, menos juguetes. Posteriormente, pues la aplicadora le explicaba las maneras en que podía repartir los dulces a los niños en las dos situaciones. Finalmente, ellos tomaban la decisión de cómo iban a repartir. Gaby, no sé. Adelante. Hola. ¿Ya me escucha? ¿Sí me escucha? Creo que te escuchamos un poco lejos, pero sí. Sí. ¿Se me escucha ya mejor? Creo que te sigues escuchando un poquito lejos. No sé si te puedes acercar un poquito a tu micrófono. Estoy cerca, entonces, pero ¿se escucha o seguimos igual para ver configuración? Metsi, ¿tú cómo la escuchas? Porque creo que yo la oigo un poco lejos. No, que no puede hablar. Creo que si quieres, acércate lo más que puedas a tu micrófono y te escuchamos. Nos acercamos también para escucharte. Bueno, si no se escucha o algo así, pues ya me avisan, por favor. Bueno, en cuanto a resultados, tenemos que un 39.3% de niños dan menos al niño en situación de abundancia, un 32.1% da de manera equitativa y un 28.6% dan más al niño en situación de abundancia. Esto nos muestra que la tendencia fue dar menos al niño con abundancia o de manera equitativa. Para comprobar que a qué niños se le estaban repartiendo más dulces, se realizó una prueba T de muestras relacionadas, comparando la cantidad de dulces que se repartía al niño en situación de escasez y al niño en situación de abundancia, lo cual arrojó una significancia marginalmente significativa de 0.056. Se demostró que los niños dieron más al niño de bajos recursos con una media de 3.33 y una desviación estándar de 2.23 que a los de altos recursos con una media de 6.67 y una desviación estándar de 2.23. Esto nos demuestra que sí existe una tendencia de repartir más al que tiene menos, ya que de las 10 bolsas de lunetas, los niños repartieron en promedio 7 al niño en situación de escasez y 3 bolsas al niño en situación de abundancia. Con el objetivo de saber si la edad ejercía influencia en la manera en la que se repartían los dulces, se realizaron pruebas T por cada grupo escolar. Como podemos observar, los niños de primer grado repartieron en promedio 3.33 dulces en condición de abundancia, los de segundo 5 dulces y los de tercero 5.27. Por otro lado, en condiciones de escasez, los de primer grado repartieron 6.67, los de segundo 5 y los de tercero 4.73. Con esto podemos observar que los niños más pequeños tienen una tendencia más clara a repartir dando más a los que menos tienen. Conforme los niños crecen, es decir, los niños de 5 y 4 años, tienden más a repartir de una manera equitativa. ¿A qué sigue, por favor? Y bueno, en síntesis podemos decir que sí hay un sentido de justicia bastante marcado, sobre todo en edades tempranas, que muestra que hay que darle más a quien tiene menos. Sin embargo, este sentido de justicia no está presente en todos los niños y en los que está presente no se da de maneras iguales, por lo que convendría investigar qué provoca que los niños desarrollen esta necesidad de equidad, sobre todo a partir de los 4 años. En niños pequeños, como pudimos ver en los resultados, esto está mucho más marcado. Entonces suelen darle más al que tiene menos y conforme van creciendo, al parecer esto se va perdiendo. En futuras investigaciones convendría entonces investigar la relación de este sentido de justicia con otras variables, como la forma en que comparten y otras conductas prosociales, como podrían ser compartir recursos, ayudarse entre sí, empatía, el trato con los animales, u otros. Y bueno,
muchas gracias por su atención. Por nuestra parte ha sido todo. Los invitamos a que cualquier duda o comentario se pongan en contacto con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a Chicas, las tres. Perdón. Paola, hay una pregunta para las chicas. Dice, sería interesante comparar estas expresiones de justicia entre grupos de niños con contextos que favorecen distintas formas de reparto. ¿En qué medida sus respuestas están mediadas culturalmente? Esa es la pregunta que hay. No sé si alguna de las chicas quiera contestar. Metsi, Gabriela, Eli, ¿alguna de ustedes quiere contestar? Es que a lo mejor no pueden desbloquear sus micrófonos. Ok, quizá sea eso. Bueno, voy a aventurar una Ya pueden respuesta. desbloquear Sí. sus micrófonos. Ok, si alguna Entonces quiere... estamos desbloqueando, sí. Perfecto. Les voy a mandar solicitud de audio por si alguna quiere hablar. Si no, comienzo a hablar. Hace unos años, yo como parte de mi tesis de licenciatura, realicé un experimento de conducta prosocial y algunos vínculos con la empatía en niños menores a 2 años. Y justo mi apuesta era que incluso en esos periodos de edad, la cultura puede tener una influencia. Entonces, hasta ese momento, los trabajos que había leído sobre niños pequeños especulaban que como son niños chiquitos, la cultura tiene una influencia demasiado pequeña como para que pueda observarse. Sin embargo, lo que en ese momento se me ocurrió hacer fue medir individualismo, colectivismo en los cuidadores primarios de estos niños pequeños y encontré una correlación casi de 0.6 entre el individualismo, colectivismo que tenían los cuidadores primarios y la conducta de prosocialidad en los niños. Entonces, parecía ser que los niños de padres colectivistas o de cuidadores primarios colectivistas que priorizaran el grupo eran más prosociales, ayudaban más y tenían más rasgos de empatía. Entonces, sí, definitivamente yo creo que se ha hecho como poco la influencia de la cultura en niños muy pequeños, pero definitivamente creo que ahí hay una línea muy fructífera de lo que puede, de la influencia que puede tener esta cultura ya en el desarrollo de prosocialidad. Entonces, definitivamente yo creo que medir variables como la importancia del grupo podría tener una influencia ya en esta tarea en niños de 3 años. O sea, si lo tuvo en niños de 2 años, en niños de 3, 4 y 5 años, seguramente ya puede haber una influencia que sea palpable. Y bueno, no sé si alguna de las chicas quiera comentar algo antes de dar paso a nuestra siguiente ponente. Pues yo creo que efectivamente es algo importante y como decías, algo que podría seguirse investigando muchísimo más, porque podría hacerse en niños tanto más pequeños como más grandes y en ambos escenarios, ¿no? Sería interesante saber esas respuestas, porque justamente uno de los puntos fue que no tuvieran influencia al decidir, pero en ese momento, ¿no? No significa que no lo tengan detrás en su convivencia y quizá en esto que veíamos de que los niños más pequeños compartían de una manera distinta que los que ya iban 1 o 2 años más adelante, quizá también podría ir por ahí, ¿no? Por la influencia que ya han tenido sus cuidadores primarios. Claro, definitivamente ahí hay algo que está ocurriendo en el ambiente, ¿no? En algún momento se discute que cuando vemos estos cambios en desarrollo que ocurren en edades más tempranas y luego estas conductas desaparecen, pareciera ser entonces que son conductas que ontogénicamente se manifiestan, pero que después desaparecen por ambiente, porque hay algo en ambiente que refuerza otras conductas o que castiga algunas otras conductas y entonces por eso desaparecen. Entonces definitivamente, Metsi, ahí en ese cambio que hay en el periodo de edad, definitivamente hay algo interesante, una explicación ambiental, ¿no? que está dando esa modificación. Pues un gusto haberlas escuchado, chicas, sobre todo pues por haber tenido el gusto de asesorarlas. Quisiera dar paso a nuestra siguiente ponente, que es Irene Salas Menotti.
que nos va a hablar sobre la capacidad para perdonar y estilos de enfrentamiento en las víctimas del conflicto armado colombiano. Irene Salas es psicóloga de la Universidad de los Andes y doctora en Psicología Social y Transcultural por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en política criminal de John Jay College of Criminal Justice de la ciudad de Nueva York. Es docente investigadora en la especialización de psicología forense y criminal de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y es experta en sistemas de justicia criminal y políticas públicas relacionadas con la justicia terapéutica, la justicia restaurativa y la psicología penitenciaria. Tiene más de 20 años de experiencia en docencia e investigación en México y Colombia en diferentes áreas de la psicología y la criminología. Pues te escuchamos con muchísimo gusto, Irene, con este tema que ciertamente por mucho tiempo he querido escuchar de él. Así que yo te escucho con mucho gusto y también los demás. Te damos voz. Hola, buenos días, ¿cómo están todos desde Colombia? Me da mucho gusto estar con mis compañeros y colegas de México. Quisiera que hubiera sido en persona para poder aprovechar e ir visitarlos, pero bueno, esto por lo menos es lo mejor que podemos hacer. Entonces, voy a compartirles mi presentación. ¿Ya la están viendo? Perfecto. Entonces, la investigación de la cual les voy a hablar hoy se llama Capacidad para perdonar y estilos de enfrentamiento en víctimas del conflicto armado colombiano. Entonces, bueno, antes de empezar pues, a repasar un poquito la parte teórica, es importante comentarles que Colombia recientemente, hace 3 años más o menos, finalizó el conflicto armado, ¿sí? A través de un proceso de paz un poco complejo, con muchos problemas, con muchos retos. Sin embargo, técnicamente nosotros ya no estamos dentro de un conflicto armado oficialmente, ¿verdad? Obviamente se han generado diferentes espacios de justicia transicional, donde se busca darle un reconocimiento especial a las víctimas del conflicto armado. Acá en Colombia el conflicto armado duró alrededor de 70 años, obviamente permeado por el narcotráfico, por el paramilitarismo, o sea, es un conflicto armado bastante complejo, pero bueno, como les decía, dentro del proceso de paz se busca darle un reconocimiento especial a las víctimas y se quiere centrar en la justicia restaurativa más que la justicia retributiva, en donde el perdón y la reconciliación juegan un papel muy importante para lograr pues como la reconstrucción de ese tejido social y pues evitar que se vuelvan a dar situaciones donde volvamos a ese conflicto. Entonces, en ese sentido, esta investigación trataba de determinar la capacidad para perdonar que tienen las víctimas y sus estilos de enfrentamiento. Mi punto de partida es que las víctimas van a tener ciertos estilos de enfrentamiento particulares que se van a relacionar con su capacidad para perdonar, pero pues ya vamos a ver más adelante si eso fue el caso. Entonces, la capacidad para perdonar básicamente es la capacidad de abandonar el resentimiento, los juicios negativos hacia quienes nos han injuriado, lastimado y poder desarrollar sentimientos de compasión y generosidad. Se busca últimamente permitir al victimario, al agresor o al responsable reconstruir un vínculo quebrado y favorecer una discusión abierta sobre la violación relacional, de manera tal que la víctima y el victimario puedan trabajar en la reconstrucción de tal vínculo. ¿Sí? O sea, la capacidad para perdonar no es nada más que el victimario pida perdón y que la víctima desea perdonar, sino es todo este proceso intrapsíquico e intrapersonal por la cual la víctima decide que quiere superar, digamos, el trauma o el daño que le ha causado el victimario. Por otro lado, digamos, la otra variable en mi estudio es estilos de enfrentamiento, pues que como todos psicólogos sabemos, son esfuerzos cognitivos y conductuales que buscan manejar, reducir, minimizar las demandas específicas de nuestro ambiente y
buscan ayudarnos a solucionar problemas de una manera efectiva. Sí, Lazarus y Folkman son los primeros exponentes o los más conocidos sobre este tema. Nos hablan de estilos de enfrentamiento enfocados en el problema o enfocados en la emoción. Y más adelante y más específico en Latinoamérica, Reyes Lagunes y Góngora nos hablan del enfrentamiento como un rasgo de personalidad, pero también como un estado, según el momento y el contexto en el que estemos teniendo el problema o esta fuente de estrés. Los dividen en 4. El emocional negativo, cuando se expresa una emoción pero no se resuelve el problema. El evasivo, cuando la persona evade el problema y no lo resuelve. El directo, cuando se hacen cosas o se toman pasos para resolver el problema. Y el revalorativo, cuando se le da un significado positivo al problema y se mejora la percepción del mismo. Es como cambiarle el significado a ese problema y volverlo algo positivo, algo de lo que yo puedo aprender. Bueno, entonces, como les había comentado anteriormente, el objetivo general de esta investigación fue determinar si existe alguna relación entre la capacidad para perdonar y los estilos de enfrentamiento que tienen las víctimas del conflicto armado colombiano. En este estudio contamos con 99 personas, 54 mujeres, 45 hombres, de edad promedio 32 años, que se definían a sí mismas como víctimas del conflicto armado colombiano. Contamos con la colaboración de la Comisión de Víctimas del Conflicto Armado acá en Colombia. Los instrumentos que utilizamos fue un instrumento que yo construí en el 2008 que se llama Capacidad y Razones para Perdonar. Este instrumento se construyó a partir de otra investigación sobre el significado psicológico del perdón, la reconciliación y la reparación en los diferentes actores del conflicto armado. Pues a partir de ese estudio de redes semánticas, construimos este instrumento y la escala multidimensional, multisituacional de estilos de enfrentamiento de Reyes Lagunes y Góngora Coronada, adaptado a la población colombiana. Aquí en esta adaptación adaptamos el lenguaje para que fuera un lenguaje culturalmente apropiado para, pues, yo que hice mi doctorado allá en México, aprendí que el español mexicano y el español mexicano no son iguales, entonces por eso la necesidad de adaptar. Bueno, ya los resultados encontramos en la capacidad para perdonar, obtuvimos un rango de 26 a 66 de un máximo posible de 70, una media de 50.71, lo cual implica que estuvo por encima de la media teórica y tuvimos que el 95% de participantes puntuaron por encima de esta media teórica, lo cual genera algunas preguntas o algunas dudas principalmente sobre el impacto que puede tener la deseabilidad social en el tema del perdón. La teoría nos muestra que en culturas católicas tradicionales como Colombia, la idea de perdonar es una virtud y es además como un precepto por la cual los católicos viven o deben vivir su vida y es un perdón esperado y exigido. Si acá durante todo el tema pues, del proceso de paz, de las audiencias de aceptación de cargos, de responsabilidad, aparece muy claro la pedida de perdón por parte de los agresores, pero casi que es esperado que la gente perdone, ¿sí? Sin importar qué les pasó y demás. Bueno, en las razones para perdonar encontramos principalmente el amor por paz interior, es una virtud, denota inteligencia y valentía. Sin embargo, vemos algunas como ambivalencias porque nos dicen el perdón debe ser incondicional, pero también que el perdón se puede pedir por conveniencia. Pero acá podemos ver que este incondicional es de quien lo da, mientras que el perdón que se pide puede ser por conveniencia. En el proceso de paz colombiano, parte importante para aceptar a los agresores en la justicia transicional especial era esa intención de pedir perdón y de arrepentimiento, y obviamente el arrepentimiento se ve reflejado en ese acto de pedir perdón. Nos llamó la atención que la idea de perdonar y olvidar y perdonar como mandato religioso son los que obtienen los puntajes más bajos, a pesar pues que acá vemos que tenemos el tema de la virtud también, ¿no?
En cuanto a los estilos de enfrentamiento, encontramos que el estilo que más aparece es el directo, o sea, donde se tratan de relacionar, de resolver los problemas directamente, siendo los demás, pues las diferencias no son muy grandes. El evasivo es el que sigue después por media, pero no encontramos diferencias significativas estadísticamente entre los diferentes estilos de enfrentamiento. Bueno, como les decía, ya cuando tratamos de relacionar la capacidad para perdonar los estilos de enfrentamiento, no encontramos correlaciones fuertes y estadísticamente significativas entre ningún tipo de estilo de enfrentamiento y la capacidad para perdonar. Sí, sí encontramos una correlación muy débil entre la capacidad para perdonar y el estilo de enfrentamiento directo, pero no, los datos no son concluyentes en este punto. Este fue uno de los resultados que a mí me llamó la atención, porque yo realmente pensé que las altas pues, los altos puntajes en capacidad para perdonar sí iban a correlacionar con el enfrentamiento directo o con el enfrentamiento revalorativo. Era el que yo estaba esperando, ¿no? O sea, poder darle un significado positivo al problema o al estado. Sin embargo, como la escala de estilos de enfrentamiento, utilizamos la escala más de rasgo, más que de estado, probablemente no se relacionaba directamente, los participantes no lo relacionaron directamente con su experiencia de ser víctimas en el conflicto armado. Ya como conclusiones que encontramos, vemos que hay una heterogeneidad de las víctimas. Son personas que reconocen a sí mismas como víctimas, no hay mucha diferencia, por ejemplo, en términos de edad, de estrato socioeconómico, entonces pues eso nos puede llevar a estos resultados. También nos surgen más preguntas, obviamente, que respuestas. Uno es que debemos investigar las diferentes características psicológicas, factores de riesgo y de protección. Por ejemplo, el tema de desesperanza aprendida y, como les había yo mencionado anteriormente, el impacto de la deseabilidad social en estas dos escalas. También creemos que es importante diferenciar el tipo de daño, si es diferente ser víctima de un secuestro de largo alcance, ¿verdad?, que ser víctima de desaparición forzada o ser pariente de alguien que fue víctima de un homicidio. Entonces ahí nos surgió esta necesidad como de segmentar el tipo de víctimas y no asumir que todas las víctimas tuvieron experiencias parecidas y por tanto tienen la misma capacidad para perdonar y demás. Y finalmente hacer obviamente una comparación entre víctimas y no víctimas y tratar de determinar si la capacidad de perdonar es un tema más bien cultural que no está determinado por la condición de víctima, es decir, donde la cultura, los valores religiosos, esta tradición judio-cristiana que tenemos en Colombia están afectando esa capacidad para perdonar incluso los estilos de enfrentamiento. Entonces, esta investigación, más que darnos respuestas, nos generó muchísimas más preguntas con relación a la victimología específicamente y tratar de entender quiénes son las víctimas de un conflicto armado tan particular como es Colombia. Entonces sí nos dio algunas luces, pero claramente tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir aprendiendo, sobre todo pues con la intención de ayudarles a estas víctimas a poder superar y pues manejar sus traumas y poder adaptarse de manera positiva a esta nueva realidad que estamos en Colombia. Eso es todo. Muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Irene. Definitivamente yo creo que despierta muchísimas preguntas. A mí también me hace pensar de qué manera eso se puede relacionar con los contextos que vivimos en México, también de violencia y por el narcotráfico, y cómo será la capacidad de perdonar acá, ¿no? Yo en mi doctorado en la UNAM hice una comparación entre México y Colombia sobre los conceptos de justicia, igualdad y equidad, y más adelante hicimos otra investigación sobre los conceptos de violencia y agresión.
y sí encontramos que México y Colombia somos muy parecidos, pero al mismo tiempo somos muy particulares. Sí, sí compartimos muchísimos temas estructurales, pero cada cultura es en sí particular. Entonces no podemos asumir que el conflicto que está viviendo México ahorita, más permeado por el narcotráfico, va a tener el mismo impacto sobre sus víctimas que lo que ha pasado acá en Colombia, que también el conflicto armado, que en principio fue más político que otra cosa, se vio permeado terriblemente también por el narcotráfico. Vaya, pues qué interesante que además estuviste acá en la UNAM. Sí. Y bueno, ya. Bueno, pues qué gusto. Y pues quisiera retomar algunas de las cosas que se dijeron en esta mesa que me parecen sumamente interesantes, algunas síntesis de lo que ustedes aportaron a esta mesa que nos ayudan a entender más sobre ciertamente emociones morales, a entender sobre el desarrollo de empatía, de inteligencia emocional, de prosocialidad, de conductas de justicia. Y pues creo que vale la pena decir que en algún momento Nancy Eisenberg, que algunos de ustedes los mencionaron en sus marcos teóricos, dijo que precisamente los psicólogos estamos interesados en incidir en nuestro medio, en mejorar nuestro medio, pero muchas veces no tenemos los elementos para incidir en él y entonces hacemos programas de intervención basados en buenas intenciones. Y creo que el día de hoy esta mesa nos aporta investigaciones que nos permiten ir por buen camino para hacer intervenciones basadas en evidencia y que puedan ser útiles y que sepamos por qué funcionan. Entonces, pues me parece que ha sido una mesa muy fructífera, muy emocionante y pues espero que entre nosotros podamos entrar en contacto en el futuro o podamos seguir las investigaciones. Pues muchas gracias, espero que sea un congreso muy amable y lindo para todos. Que estén muy bien.